Buenas tardes, Buenas, pastor, ¿cómo está? buenas tardes, todo bien, gracias a Dios. ¿Vos? ¿Bien? Bien hasta el momento, gracias a Dios también. Me alegro. Me alegro. Con, con muchas actividades. Sí, exacto. Acabo de terminar estoy en un curso de capacitación también. Ajá. Entonces salgo del trabajo y me vengo a la casa, hago el curso online y después me conecto con ustedes. Mira, sí, bastante movido. ¿Ver el área de educación o teología? En el área de educación, Educación. sí que es un Bien. curso que está haciendo Google para capacitar en la herramienta educativa que tiene la plataformas para los colegios. Ah, mira. Entonces, más que nada para aprender a usar muy bien el Classroom, el Ajá, Word, el documento que tiene también, el ajá. YouTube, toda esa herramienta, pero focalizado a lo que significa la educación. Mira qué bien. Está buenazo. Claro que sí. No hay vuelta atrás. Hay que Sí, meterse en eso. Sí. Agostina, bienvenida. Arsenio también. Buenas. ¿Cómo están? buenas tardes, hermanos, hermanas. Déjame pasar. Ya te pasé el host, profesor. Ya a poner entonces la presentación del día de hoy. Perfecto. Bien, ahí ya lo están visualizando. Sí, sale bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar con una pequeña rectificación de la clase anterior. Yo en la clase anterior le había dicho que al final que íbamos a estar trabajando algo de la Didaje, pero conversando con el pastor Juan Lobos, mencionó que él trabajó también con ustedes algo de la Didaje. Por lo tanto, así como trabajamos nosotros en mis clases la doctrina de la autoridad de la escritura en relación con la tradición, y qué lugar tiene la tradición dentro de los padres de la iglesia, o hablando mejor dicho, la verdadera tradición. Quiero compartirles a ustedes en esta clase algo que fue muy importante para la teología patrística o la doctrina de la iglesia claro, en el segundo y tercer siglo, y y voy a hablar más que nada ahora sobre el tema de la Trinidad, que es un concepto que tenemos que trabajar, que fue muy importante en este periodo. Así que mi objetivo de esta clase, lo tengo acá, lo voy a presentar. El objetivo es explorar la teología patrística para comprender la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿cuál es el desafío de esta clase? Observar, ver cómo a través de los textos de los padres de la iglesia, sus cartas, sus epístolas, su teología, vamos a estar observando qué es lo que dicen de Dios en relación con el tema de la Trinidad. No vamos a estar haciendo, digamos, ¿cómo explicar? La idea es ver textos, fragmentos que apunten a este tema, y antes de terminar la clase, vamos a estar nosotros observando el credo de Nicea, donde vamos a estar viendo qué elementos de la teología patrística se observan ahí. Así que muy atentos a lo que vamos a estar observando, para que al final de la clase, en la última etapa de la clase, nosotros podamos ver el credo niceno y ver también cómo la teología patrística se vio reflejada en ella, ¿ya? O en esta confesión, o en este credo. Bien, entonces partimos con este tema. Existe una cantidad enorme de documentos de la era prenicena. Cuando hablamos de la era prenicena, estamos hablando antes del concilio, ya el concilio de Nicena, o de Nicea en este caso.
que corrobora y confirma la doctrina de la Trinidad y refuta contundentemente las herejías arrianas y modalistas. Entonces, nuestra clase de alguna manera va a estar siempre viéndose enfrentada a estas distorsiones o herejías que los padres apostólicos tuvieron que enfrentar en su tiempo y que muchas veces no siempre se avanzó con la mayor claridad por los conceptos que se estaban trabajando. Acuérdense que gran parte de los padres de la iglesia son pastores, hermanos, obispos destacados, muchos de ellos también muy destacados, pero que también no tienen esa formación moderna del día de hoy de un teólogo con un tecnicismo, sino que ellos tomaron muchos conceptos, muchas ideas que las sacaron también del mundo de la filosofía para poder explicar a través del lenguaje lo que significaba la doctrina de la Trinidad. Y claro, reaccionaron también a muchas herejías. Dentro de estas herejías que nosotros observamos, que son también muy contemporáneas en el día de hoy, que se han mantenido en el tiempo, tiene que ver con la herejía arriana de Arrio, que viene de Arrio, y también modalista, y que tiene que ver con los modos en que se dicen estas herejías que Dios existe, ¿ya? Pero vamos a ir de a poco viendo ese tema también. Quiero que leamos 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, que es un texto que está señalando aquí la participación de la Trinidad. Dice la palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí está una transliteración del griego y destacado algunas palabras que son interesantes observarlas, ¿ya? Estamos hablando en este caso dice, he charis tu curious, Jesus Christus kai he agape tu teus kai he koinonia kai ahaios neumatos panton himon, ya, que es, digamos, cómo se pronuncia en este caso el griego. ¿Y qué significa esto? ¿Ya? Entonces la repetición de los artículos genitivos tú delante de Señor Jesucristo, Dios y Espíritu Santo, y la separación de cada sustantivo con la conjunción kai. La conjunción kai es la conjunción y, ¿ya? Para que ustedes sepan en español. Indica distinción de personas y al mismo tiempo establece bíblicamente la doctrina de un Dios en 3 personas, Trinidad. Eso es interesante observarlo porque si nosotros vemos en el español la gracia del Señor Jesucristo, y luego dice, y el amor de Dios, ese y es una conjunción, en este caso, copulativa. ¿Qué significa que sea copulativa? Significa que no está subordinado, sino que tiene un mismo estatus, un mismo peso. Y solo está uniendo oraciones o elementos dentro de la oración y no subordinándolos. Y esto es muy interesante porque cuando dice, y el amor de Dios, es en este caso algo que se está añadiendo y no subordinando. Y luego la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, estas 3 cosas que menciona la carta de Pablo, está poniendo en un mismo lugar al Señor Jesucristo, a Dios, en este caso Teos, y la comunión del Espíritu Santo, que es el Haio Neumatos, ¿ya? En este caso. Bien, entonces eso va a indicar que gramaticalmente hablando, nosotros desde el Nuevo Testamento, el escrito de Paulino, o escrito de Pablo, vamos a tener la presencia de la divinidad, pero no la vamos a tener declarada como lo hacen los concilios, o como lo hacen posteriormente los padres de la iglesia, tratando de explicar este misterio, por lo complejo que es.
De hecho, para nosotros mismos, el día de hoy, podríamos preguntarle a cualquier hermano de la iglesia qué concepto, cómo define la Trinidad, y van a tener dificultades en hacerlo. ¿Por qué es difícil? No es fácil de explicarlo desde un lenguaje cotidiano. Siempre en la teología se busca crear palabras que puedan reflejar aquello que en el lenguaje cotidiano no es posible hacerlo. Y a veces acudimos a analogías, a comparaciones para poder lograrlo, pero que finalmente siempre tienen su limitación. Así que desde esta perspectiva vamos a ir avanzando entonces cómo lo hicieron los padres de la iglesia. El texto anterior refuta la herejía modalista unicitaria de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona y solo cambian de modalidad. Entonces, esa es una de las herejías que se enfrenta el cristianismo primitivo, porque señalaban que Dios es una sola persona. Y como es una sola persona, tiene distintos momentos nada más, distintos modos en que aparece en la historia. En el Antiguo Testamento tenemos a Jehová, el Señor, que es revelado en el Nuevo Testamento como el Padre, y luego en la encarnación, la misma persona toma la forma de Jesucristo, el Hijo, y cuando el Hijo asciende, viene posteriormente la misma persona, el Espíritu, en el Espíritu Santo, cuando viene el día de Pentecostés. Bueno, todo eso está indicando que no existe, de acuerdo al modalismo, tres personas, sino que se está hablando solamente de una sola persona, porque al parecer no había una comprensión de que Dios existe en tres personas o subsiste en tres personas. Y también refuta la enseñanza de que la Trinidad es una invención de Constantino en el siglo IV antes de Cristo, después de Cristo. Como vemos que Pablo relacionó la deidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no está usando la palabra Trinidad, ¿cierto? En este caso sabemos que no lo está haciendo, pero eso no niega la doctrina en sí. No se puede hacer eso. Porque el concepto Trinidad significa tres, unidad. Y ese concepto no lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, pero sí vamos a encontrar la idea, la teología de ese concepto. Y además también en el Nuevo Testamento los padres de la iglesia van a encontrar que la Trinidad se expresa, se revela en actos, en acciones, en funciones que realizan cada persona. Y en ese sentido van dándole entonces claridad al concepto y finalmente termina por usarse ese concepto antiguo, ¿ya? El concepto triádico. Prácticamente todos los cultos no cristianos, en especial los que son unicitarios, pentecostales y los testigos de Jehová, rechazan la doctrina de la Trinidad y enseñan que la iglesia primitiva no tenía tal concepto de un Dios trino, sino que tenían una concepción unitaria de Dios, es decir, Dios existe como una persona. Eso es lo que sostienen entonces los testigos de Jehová y los movimientos unicitarios, que son muy fuertes, especialmente en los ámbitos pentecostales. Ya, por ejemplo, los Solo Jesús son uno de ellos. También están otras herejías, otras iglesias que mantienen otra herejía, por ejemplo, los Testigos de Jehová, que son bastante conocidos contemporáneamente, pero que son tan antiguos como esta herejía que estamos hablando de Arrio, que niega que Cristo sea Dios. Debido a la gran falta de estudios en el ámbito de la patrística, es decir, padre de la iglesia, estos grupos normalmente aseguran que los orígenes de la doctrina de la Trinidad primeros emergieron en el Concilio de Nicea en el año 325. Entonces dicen, bueno, anteriormente al Concilio de Nicea no había
digamos, una formación teológica que hablase de la Trinidad, que eso fue una invención de ese concilio. Pero vamos a descubrir cómo los textos patrísticos van a estar dando cuenta constantemente de esto. Van a hacer la distinción en la divinidad de tres personas. Y vamos a ver también cómo ellos observan o podemos nosotros observar en sus textos cómo ellos ven distintas relaciones dentro de la misma divinidad, porque subsisten en tres personas. No es sorprendente que los más grandes teólogos cristianos de mayor autoridad y los historiadores de la iglesia no están de acuerdo con la supuesta objetividad histórica unicitaria que los primeros cristianos en los días inmediatamente posteriores a la época de los apóstoles eran unicitarios. ¿Qué quiero decir con esta frase o con este párrafo? Quiero decir que según los unicitarios, ellos hablan de que son objetivos históricamente. Ellos dicen que en la historia preniceana no aparece el tema de la Trinidad y que cuando se habla de Dios solamente se habla como una sola persona. Entonces los unicitarios desconocen precisamente que los teólogos o pastores del primer siglo y el segundo siglo sí tenían claro que habían tres personas en la divinidad. A pesar de que muchos padres de la iglesia utilizaron en primera persona, plural, referencias en el Antiguo Testamento, por ejemplo, nuestro o nosotros, en Génesis capítulo 1, versículo 26, el capítulo 3, versículo 22, 11, versículo 7, Isaías 6, 8, para corroborar que Dios fue multipersonal, fue la fórmula bautismal trinitaria en Mateo 28, 19, que fue utilizado y citado por muchos padres de la iglesia para mostrar que Dios es uno y trino. La evidencia muestra claramente que la iglesia primitiva conceptualiza una distinción de personas en la Trinidad. Entonces, si nosotros vamos al texto que estamos citando, en Génesis capítulo 1, versículo 26, hay una forma de hablar ahí que habla de pluralidad, ¿de acuerdo? Entonces, en el capítulo 1, versículo 26. Quiero leerlo para que ustedes también lo puedan tener presente en sus mentes. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces acá el pronombre que se ocupa dice conforme a nuestra semejanza. Está hablando de la primera persona plural, nuestro. Y en el versículo 26 dice, hagamos, ahí está el verbo utilizado, mejor dicho, del verbo hacer, utilizado en tercera persona plural. Ahora, algunos dijeron, no, lo que sucede es que Dios, algunas interpretaciones de los testigos de Jehová, de los unicitarios, señalan que cuando Dios dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre, en el fondo está haciendo como una figura majestética, es decir, como si un monarca estuviese hablando y le estuviese hablando a su corte y que van a hacer al hombre a su imagen y semejanza. Pero no necesariamente significa que está hablando de que en Dios existen tres personas, sino que estuviese él hablando en su corte de forma majestética para que de alguna manera Dios estuviese hablando con otros seres espirituales, pero creados como ángeles. Bueno, hay algo que nosotros comprendemos, que nosotros tenemos que observar en la Biblia, y que los padres de la iglesia también lo hacen, es que en el Génesis es el comienzo de una revelación, pero que no es la totalidad de la revelación, porque la revelación es progresiva. Y como es progresiva, vamos a tener muchos elementos que anticipan y vamos observando de a poco cómo la manifestación de estas tres personas están presentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
pero de forma progresiva. No como en el Nuevo Testamento, plenamente ya el dato está revelado. O sea, la palabra, la revelación de la Trinidad está revelado completamente. Ahora, tal vez podríamos nosotros decir que la teología, digamos, de los unicitarios falla en que los ángeles no crean. Ya los ángeles no tienen la capacidad de crear a personas o a los hombres. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, ¿a quién Dios está hablando ahí? Entonces, nosotros vamos a ir descubriendo que incluso en la teología rabínica, que solamente toma los textos del Antiguo Testamento, va a mencionar que existen escuelas, presten atención a eso, existen escuelas que hablaban de que en la divinidad, en Dios, existía una comunidad, una comunidad. No podían decir nada más, porque veían cosas que a ellos les parecían extrañas. Por ejemplo, cuando Abraham fue visitado por 3 varones, y uno de ellos, que era el ángel de Jehová, hablaba como si Dios hablase a través de él directamente. Entonces, Abraham les sirve a ellos y adora también a ese personaje, se presenta ante él y se inclina en adoración, y no hay problema porque Dios está hablando ahí. Entonces, comienza a aparecer distintas escuelas dentro del mundo rabínico, y una de ellas, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero tenía ese concepto que en el Antiguo Testamento Dios sí se podía observar elementos que existía una comunidad, pero que no se podía decir cuántos. No en cuanto a que existiesen distintos dioses, sino que hablaban de personas. Bueno, eso es lo que se podía entender con los pocos datos revelados en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vamos a hablar entonces de personas divinas que interactúan. Bien, avanzamos entonces. De aquí en adelante veremos varios textos de algunos padres de la iglesia y algunos textos que circularon en esta época que corroboran la doctrina de la Trinidad. Y vamos a ver ahí también un texto que no pertenece a un padre de la iglesia, pero que igual nos evidencia que el tema sí estaba presente en esa época. Vamos a partir entonces con la epístola de Bernabé, que se cree por ahí por el año 70 después de Cristo. Probablemente no fue escrito por Bernabé, el personaje bíblico. Acuérdense que Bernabé se llama Bernabé al que acompañaba a Pablo en su primer viaje misionero. Fue precisamente el que lo acogió para presentarlo en Jerusalén. La epístola de Bernabé fue escrita muy temprano, cuando algunos de los apóstoles originales estaban aún con vida. Observe cómo se utiliza el plural nosotros en Génesis 1:26 para referenciar a Dios el Padre de Jesucristo. Y aquí la clave de lo que debemos observar nosotros, que en esta parte de la epístola de Bernabé se observa lo que los unicitarios niegan. ¿Qué niegan ellos? Que en Dios existan diferentes personas. Y lo que muestra la carta o la epístola de Bernabé es que precisamente existe una diferencia, se muestra una diferencia de personas. Leamos, dice: y además, mis hermanos, si el Señor soportó sufrir por nuestra alma, que es el Señor de todo el mundo, a los que Dios, en este caso el Padre, dijo en la fundación del mundo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza nuestra. Entendamos cómo fue que tuvo que soportar el sufrir a mano de los hombres. Entonces, en este sentido, en este fragmento de esta carta, observamos que que Bernabé está haciendo una diferencia. Está haciendo una diferencia entre el Señor
y el Padre. ¿De acuerdo? Y luego cita en este caso el pasaje de Génesis capítulo 1, 26. Lo está haciendo cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que nosotros debemos ir observando. Y esto va negando lo que dicen los unicitarios. Ahora, el obispo Clemente de Roma, que es uno de los primeros, digamos, padres de la iglesia, más, digamos, cercano a los apóstoles, escribe, digamos, una carta, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado nosotros? A través del pastor Juan Lobos, y me parece que yo también había mencionado que Clemente de Roma le escribe a la iglesia de Corinto porque tenían un grave problema de división, y estaba él tratando de resolver ese asunto a través de su carta. Bueno, algunos también decían que este Clemente se refiere al que acompañó a Pablo también, y eso, bueno, no está certificado, no está, digamos, certificado históricamente. En el saludo de Clemente se distinguen claramente el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Leamos este fragmento de su carta. Dice: la iglesia de Dios que peregrina en Roma, junto a la iglesia de Dios que es peregrina en Corinto, a los que son llamados y santificados por la voluntad de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios Todopoderoso a través de Jesucristo se multiplicará. Y ahí, bueno, sigue más adelante el fragmento, ¿ya? Pero yo lo tengo aquí cortadito para que veamos este elemento. Entonces, cuando hablan ahí de que habla del Dios Todopoderoso, pero luego habla también de nuestro Señor Jesucristo, estaban mencionando entonces dos personas, la del Padre y la del Señor Jesucristo. Y cuando habla de Señor, el concepto griego que se utiliza es el Kyrios, ¿ya? El Señor de todo. Entonces ahí vamos observando ese elemento importantísimo, tomando siempre en cuenta que todos estos elementos que acabamos de mencionar van a ir formando poco a poco y aclarando en qué consiste la Trinidad. Otro fragmento de la carta de Corinto, en el párrafo 58, dice así: por tanto, debemos honrar al Dios que nos ha creado y a su Hijo Jesucristo, el Rey de los siglos, y al Espíritu Santo que procede del Padre. Entonces Clemente establece aquí que hay tres personas distintas en la Trinidad: Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es el Creador, el Hijo es el Rey de los siglos y el Espíritu Santo que procede del Padre. Y estas tres personas están íntimamente relacionadas y las van a ir relacionando también más adelante con otros pasajes de sus textos, su teología. Comparto ahora otro fragmento de la carta de Corintio por parte de Clemente. Ya no es la carta de Pablo a Corinto, es la carta de Clemente a Corinto. Otro fragmento dice: el Padre es el que engendra, el Hijo es el que es engendrado, y el Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo. Entonces Clemente establece entonces estas tres personas nuevamente en la Trinidad. El Padre es el que engendra, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y acá se va clarificando un poquito el concepto, porque no se habla de que el Hijo es creado, sino que dice engendrado. Es un concepto teológico distinto. La mentalidad en este caso, en ese contexto, no se refiere cuando algo, digamos, es nuevo y ha sido creado por ser nuevo, ¿cierto? Cuando Dios crea algo, crea el mundo, ese algo no existía antes. Como el ser humano, por ejemplo. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Participa de la imagen de Dios, pero él antes no existía. En ese sentido es creado el hombre. En cambio, cuando se habla de que el Hijo fue engendrado, no está diciendo que fue creado, sino que viene de la misma naturaleza del Padre. Porque cuando hablamos del Padre,
y aquí evidentemente esto va a ser muy complejo, el Padre engendra, ya no crea, sino que engendra, y engendra al Hijo. Ese concepto va a estar más adelante presente también en el credo de Nicea. Bien, ¿de dónde saco este material? Bueno, está Clemente de Roma, la carta a los Corintios, traducido al español por Antonio Orbe, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1965. Ignacio, obispo de Antioquía, el año 107 en adelante. Dice, Ignacio, obispo de la iglesia de Antioquía, fue otro padre de la iglesia apostólica. Lo que dice que debe ser, lo que debemos considerarlo por sobre todas las cosas como un líder muy importante, original también de la iglesia de Antioquía. Si nosotros vemos la carta, perdón, el libro de los Hechos, vemos que Pablo también estuvo en Antioquía participando en su apostolado. ¿Qué dice este fragmento de este padre Ignacio, obispo de Antioquía? Dice lo siguiente, en una carta a los Efesios, a los hermanos de esa comunidad. Dice, hay un médico que está poseído de carne y espíritu, Dios existiendo en carne, verdadera vida en la muerte, tanto de María y de Dios. Primero sea posible, luego imposible. Sí, Jesucristo nuestro Señor. Es una forma tal vez no tan clara para nosotros entenderlo, por la forma como menciona ahí la encarnación. Porque nosotros mencionamos el concepto de encarnación, pero es un concepto que para nosotros ya está más claro porque ya tenemos siglos de teología. Pero ellos son los primeros que comienzan a hablar de esto, de este misterio. Y dice, hay un médico que está poseído tanto de carne y espíritu. ¿Qué significa poseído de carne y espíritu? Que está encarnado, que es una persona humana. En este caso, Cristo, cuando se encarnó en un ser humano, fue completamente humano en todo su ser. Ya sabemos que él compartió, en este caso, Dios y hombre a la vez, pero cuanto a hombre, no tenía nada que no sea humano en el Señor Jesús, pero sin pecado, dice la Escritura. Entonces aquí tenemos la claridad de parte de Ignacio, siendo uno de los primeros padres de la iglesia, que habla sobre la divinidad del Hijo, la divinidad de Cristo. Está claro que Ignacio no ve al Padre y al Hijo en la misma persona, son distintas personas. En la misma carta se distingue del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente, como piedra del templo del Padre, preparados para la construcción de Dios el Padre y elaborado por el instrumento de Jesucristo, que es la cruz, haciendo uso del Espíritu Santo como una cuerda, mientras que su fe era el medio por el cual subsiste y tu amor la forma en que te llevó a Dios. Si se fijan entonces, los conceptos que ocupa en este caso Ignacio son conceptos que de alguna forma tienen que ver con el lenguaje que ellos manejaban en ese momento. Entonces, como piedra del templo del Padre, preparado, dice acá, para la construcción de Dios el Padre y elaborado por el instrumento de Jesucristo. De alguna forma está hablando de la construcción del templo. Entonces, como Dios, aquí el constructor del templo, y que va preparando a la iglesia como parte, como el material de este templo, y lo hace a través de Jesucristo. Y ahí tenemos la mediación, Jesucristo como mediador. Y luego el uso del Espíritu Santo como una cuerda que va uniendo todas las cosas, va uniendo a los creyentes como una cuerda, que los va agarrando a todos, a través de la fe, por supuesto. Entonces, es una forma, digamos, gráfica de hablar de estas tres personas en la divinidad. Incluso más descriptivo, Ignacio en su carta a los Magnesios habla de Jesús que estaba con el Padre antes del tiempo. Leamos este fragmento. Dice, Jesucristo
el cual estaba con el Padre antes del principio de los tiempos, y al final fue revelado, el que es engendrado por el Padre antes del principio de los tiempos. Dios era el Verbo, el Hijo unigénito, y sigue siendo el mismo de siempre. En este caso, Ignacio llama al Hijo el unigénito, y que él, el Hijo, era Dios de la palabra. Va directamente en contra de la teología de la unicidad, que dice que el Hijo tuvo su comienzo en Belén. Ya entonces, los unicitarios, con su idea también, digamos, que niegan la persona del Hijo preexistente, ante la eternidad, ante la fundación del mundo, van a señalar que antes solo existía Dios el Padre y que en Belén comenzó a aparecer la persona del Hijo, porque en ese momento se transforma, la misma persona del Padre se transforma en la persona del Hijo. Porque ellos niegan las tres personas. Entonces, como tienen una sola persona en la divinidad, tienen que darle tiempo para que aparezca en un momento dado la segunda persona. Pero en realidad no es así, ¿ya? El Hijo existía desde antes de la fundación del mundo. Y en este caso están citando, en este caso Ignacio está citando de alguna forma, una forma indirecta, tal vez algunos textos paulinos respecto del tema, cuando habla antes de la fundación del mundo. Y ya tenía tal vez conocimiento también de la teología de Juan, especialmente el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, cuando habla de que Dios era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahí habla entonces del Hijo de Dios, de Cristo. En su carta a la iglesia de Roma, distingue explícitamente el Padre del Hijo. Dice, porque nuestro Dios, Jesucristo, ya que Él está con el Padre, es aún más de manifiesto en su gloria, en este caso. El cristianismo no es una cosa más que silencio, sino también de manifestación, grandeza. Entonces, aquí está citando, o estamos citando nosotros un texto donde él muestra la diferencia entonces entre Dios y el Padre, entre Jesucristo y el Padre. Porque nuestro Dios, Jesucristo, dice, ya que Él está con el Padre. Entonces, acá por lo menos se está mencionando en este pasaje que hay un reconocimiento de que Jesucristo es Dios y que está con el Padre. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Si hay alguna pregunta, ustedes lo pueden hacer, ya no se intimiden tanto, ¿ya? Ya, en la introducción de su carta a los romanos, por favor, observemos el lenguaje específico. Ignacio utiliza para diferenciar claramente al Padre de Jesús, el Hijo del Padre. Leamos, este es un fragmento de esa carta. Ignacio, que también se llama Teóforo, inspirado por Dios, a la iglesia que ha alcanzado misericordia a través de la majestad del Altísimo Padre y de Jesucristo, su único Hijo. La iglesia que es amada e iluminada por la voluntad del que quiere todo lo que está de acuerdo con el amor de Jesucristo, nuestro Dios, y que también preside en el lugar del informe de los romanos, digna de Dios, digna de honor, y que preside el amor, lleva el nombre de Cristo y del Padre, el que también saludamos en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Padre. Bueno, más allá de los elementos que menciona este fragmento, nuevamente corroboramos a partir de su enseñanza de este padre de la iglesia, que hay una diferencia entre el Padre y el Hijo también. Vamos a Hermas. Yo les había dicho al principio que íbamos a ver algunos padres de la iglesia y algunos textos que no son, digamos, de padres de la iglesia, pero que eran, digamos, parte de los textos que circulaban en este tiempo, ya siglo segundo y tercero después de Cristo. Entonces el pastor de Hermas
Es un antiguo texto cristiano escrito probablemente en el siglo II, que consta de 5 visiones, está subdividido de esa manera, 12 mandamientos y 10 parábolas, y se presenta como una revelación divina a un hombre llamado Hermas. A lo largo de la obra se abordan temas espirituales y morales y se ofrecen enseñanzas sobre la penitencia, el arrepentimiento y la vida cristiana. Sin embargo, a pesar de su importancia en la literatura cristiana primitiva, el pastor de Hermas no se centra en la Trinidad de una manera que sea tan explícita o detallada como en otros textos teológicos posteriores. Entonces, ¿por qué lo citamos? Porque este texto está demostrando a través de sus escritos la idea de la diferencia de personas dentro de la divinidad. Por eso lo estamos haciendo. En el pastor de Hermas escribe claramente en contradicción de la doctrina de la unicidad del Hijo, ¿ya? Es decir, este escrito está de alguna forma refutando lo que los unicitarios dicen. ¿Qué es lo que está escrito acá? Dice, el Hijo de Dios es mayor que toda su creación, por lo que llegó a ser consejero del Padre en su creación. Por lo tanto, también es antiguo. ¿Qué significa esto? Significa que está hablando de la eternidad del Hijo. Por lo que los unicitarios mencionan, bueno, si el Hijo comenzó en Belén, tuvo su principio. Pero acá vemos entonces a este texto mencionando que no, que Jesús, el Hijo de Dios, tiene un principio que es eterno, ¿ya? O tiene una revelación donde se muestra que es eterno, mejor dicho. En el pastor de Hermas se hace una clara distinción entre la persona del Padre, Dios, y la persona del Hijo, Jesucristo, en los siguientes fragmentos. Veamos este fragmento. Visiones del capítulo 3, y ahí ponemos entonces párrafo 3, verso 1 y 3, ¿ya? Y el ángel me dijo, estas son las 2 columnas que viste, el amor y la fe. Estas son las que sostienen el mundo, y la piedra angular es la que viste en medio de ellas, Cristo Jesús. Ahora, este texto no es un texto inspirado, no es un texto de la Biblia, es un texto, podríamos decir, apócrifo para nosotros, pero que está dando cuenta de una teología que se está en ciernes, de una formación de la teología de la Trinidad. Y en ese sentido tenemos que verlo también. Entonces, aquí el ángel, este personaje, y quiero aclararlo un poquito más porque, a ver, el pastor de Hermas utiliza una forma de hablar, tal vez que podría ser interesante de observarlo porque habla de ángeles que le hablan a él, pero a una persona que se llama discípulo, ¿ya? Es un discípulo que recibe ciertas revelaciones de parte de ciertos ángeles. A eso hablamos cuando hablamos del pastor de Hermas, porque son visiones, revelaciones que un discípulo recibe. Entonces, y el ángel me dijo, ¿a quién? A este discípulo, estas son las 2 columnas que viste, el amor y la fe. Ahora, ¿quiénes son estas 2 columnas? De acuerdo a lo que menciona el contexto de este texto de pastor de Hermas, el Padre ya es la piedra angular que sostiene el mundo, mientras que el Hijo es la fe que sostiene, en este caso, también el mundo. Y en ese sentido, entonces, tiene como un concepto alegórico la idea. Entonces, la piedra angular, en el fondo, si bien habla de Cristo, y la columna habla del Padre. El amor estaría representado por el Padre, y también la fe estaría representada por el Hijo Jesucristo. Los mandatos, acuérdense que está subdividido en visiones y mandamientos, el libro del pastor de Hermas, ¿ya? Y cuando hablamos de mandatos se refiere a los mandamientos. En un fragmento de este texto dice lo siguiente, el Señor me dijo, el que quiere conocer al Padre debe conocer al Hijo, y el que conoce al Hijo conoce al Padre. Y ahí nosotros podemos relacionarnos con un texto de la Biblia. ¿Se acuerdan qué texto es?
¿A qué evangelio estaría haciendo referencia este pasaje del pastor de Hermas? Hermana Agustina, si se recuerda usted ese texto. Ni recuerdo el texto, pero no sé dónde está, exactamente en cuál evangelio. Claro, ¿cierto? Está en el evangelio de Juan. Acuérdense cuando los discípulos en el capítulo 14 le dicen a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y él dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no sabéis que el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y habla entonces de que aquel que conoce al Hijo conoce al Padre. Se lo dice a Felipe. Entonces está mencionando ese pasaje el pastor de Hermas. Pero lo está usando de otra manera. Pero para nosotros lo importante de eso no es saber si fue auténtico o no esa revelación ya de que este pastor de Hermas está recibiendo de este ángel o del Señor mismo, sino cómo se está formando una manera de hablar del Hijo y del Padre como dos personas distintas en la divinidad. Y en ese sentido tenemos que prestar atención. Entonces, conocer al Padre es en este caso también nos lleva a conocer al Hijo, y conocer al Hijo también nos lleva a conocer al Padre. Vamos a otro texto bíblico también. Perdón, a otra cita de el pastor de Hermas. El Señor me dijo, el Padre es el que está sentado en el trono, el Hijo el que está a su diestra, y el Espíritu Santo es el que está en medio de ellos. Y al parecer la imagen que yo observo acá, si ustedes también van compartiendo conmigo este análisis, el pastor de Hermas está como mirando el libro de Apocalipsis. Está como mostrando esa imagen del trono, donde está el Padre sentado en el trono y el Hijo a su diestra. Y al Espíritu Santo de alguna forma presente ahí también. Entonces, aquí tenemos un texto trinitario. Se presentan las tres personas juntas. En el trono, el Hijo a su diestra, y en medio de ellos está el Espíritu Santo. Entonces, tenemos este tema ya trinitario en este texto. Vamos a ir avanzando. El matetes es parte de Hermas, ya del pastor de Hermas. El matetes en el griego significa discípulo, ya matetes. Entonces, en su carta a Diogneto, Matetes decía, acá este Matetes es como un personaje que en el pastor de Hermas se presenta. Y decía, habiendo sido discípulo de los apóstoles, habla claramente de la eternidad de la palabra, no como el Padre, sino como enviado del Padre. Leamos el fragmento. Dice, razón por la cual el Padre envió la palabra, con mayúscula aquí, que él se manifieste al mundo. Este es el que era desde el principio, que parecía como si fuera nuevo y se encontró ser de antigüedad, y que sin embargo es el que ha nacido de nuevo en los corazones de los santos. Este es el que, siendo desde la eternidad, hoy se llama el Hijo. Interesante que algunas cosas se van señalando acá con respecto a la venida del Hijo de Dios, porque dice por la razón por la cual él se refiere al Padre, envió la palabra. Entonces, esta forma de pensar nos hace eco del Evangelio de Juan, porque dice que el Hijo ha sido enviado por Dios al mundo. ¿Ya? Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y en el capítulo 1 del libro de Juan menciona que el verbo, es decir, la palabra estaba con Dios y esa palabra fue enviada.
Entonces aquí es muy interesante ese concepto porque ya está mencionando la participación de dos personas en la divinidad. Bien, sabemos que son tres, pero en este momento se están mencionando estas dos. El Padre, que es el que envía, y el enviado es el Hijo Jesucristo. Este es el que era desde el principio, que parecía como si fuera nuevo. ¿Qué significa eso? Que sea como si fuera nuevo. Porque está hablando de la encarnación. Cuando el Hijo es enviado al mundo, en la encarnación a través cuando el Espíritu Santo engendra en María al Hijo, viene como si fuese nuevo, pero en realidad es antiguo. ¿Por qué antiguo? Porque el mismo Jesucristo le dice a los discípulos que él era antes de Abraham y Abraham lo vio a él. Entonces está mencionando la encarnación del Hijo y cuando el Hijo comienza a revelarse de dónde es su origen, y en este caso desde la eternidad. Eso es lo interesante. Entonces, aparte de los muchos padres de la iglesia posteriores que apasionadamente han afirmado y defendido la Trinidad, por ejemplo, Atenágoras, Teófilo, Ireneo, Hipólito, Tertuliano, Atanasio y Cirilo, los padres apostólicos claramente previeron un Dios tripersonal. Veamos a Policarpo. Policarpo también, según la tradición, se dice que él fue discípulo de uno de los apóstoles de Juan. Y lo interesante aquí es que tiene claro también que la Trinidad estaba presente en su lenguaje, ¿ya? Dice así Policarpo en sus cartas, en este caso, bueno, voy a leer lo que dice acá, el Policarpo Amado, obispo de Esmirna, quien afirmó que había sido un cristiano durante 86 años. Fue también, según Ireneo y Eusebio, un discípulo del apóstol Juan. En su última oración, antes de ser martirizado, Policarpo glorifica al Dios Trino. Bueno, nosotros vamos a leer su oración. Dice, Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti. Te doy gracias porque me has contado digno de este día y esta hora, que debería tener un papel importante en el número de tus mártires, en el cáliz de tu Cristo, la resurrección de la vida eterna, tanto del alma y del cuerpo, a través de la incorrupción, mejor dicho, impartido por el Espíritu Santo, por lo cual también te alabo por todas las cosas. Yo bendigo, te glorifico, junto con el eterno y celestial Jesucristo, tu Hijo amado, en quien a ti y el Espíritu Santo sea gloria ahora y para todas las edades venideras. Amén. Entonces, estos fragmentos, estos textos de estas oraciones de estos mártires, hablaban inmediatamente entonces de Dios, de un solo Dios. No hablan de tres dioses, hablan de un solo Dios, pero que subsisten en tres personas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Un reconocido historiador de la iglesia, J.N.D. Kelly, da estas observaciones. El lector debe darse cuenta hasta qué punto se imprimirá la concepción de una pluralidad de personas divinas en la tradición apostólica y la fe popular. Aunque aún no canonizado, el Nuevo Testamento ya estaba ejerciendo una poderosa influencia. Es un lugar común que un concepto diádico y un patrón triádico son claramente visibles en sus páginas. Cuando hablamos de diádico se refiere al Padre y al Hijo. Dia son dos. Y triádico significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este periodo que todavía no estaba totalmente reconocido el canon, acuérdense que más o menos por el año 150, el siglo II, después de Cristo ya se formó el canon, aunque la iglesia ya tenía gran parte de los mismos textos, no todas las comunidades podían tener también la Biblia completa,
se fue formando esta idea de que el Padre y el Hijo pertenecían a la misma divinidad, pero que eran dos personas distintas, y en otros textos aparecía más claramente la Trinidad, lo triádico, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo que acabamos de leer nosotros en la oración de Policarpo. Bien, veamos otro padre de la iglesia, vamos a leer algunos fragmentos de él, y solo para recordar, en este caso, Ireneo de León fue un obispo cristiano del siglo II. Es considerado uno de los padres apostólicos, es decir, uno de los primeros cristianos o escritores cristianos que tuvieron contacto directo con los apóstoles. Ireneo hizo una clara distinción entre la persona del Padre, Dios, la persona del Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo en los siguientes fragmentos. ¿De dónde sacamos nosotros estos textos? Los sacamos de Ireneo de León al versus ejereses, que significa en contra de las herejías. Eso significa este nombre de este texto. Traducción al español por Pedro Ortiz de Urbina, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1954. Vemos un fragmento de En contra de las herejías, que es un texto que escribe Ireneo, del libro 3, capítulo 5, sección 2. El Padre es el que genera, el Hijo es el que es generado, y el Espíritu Santo es el que procede de los dos, y es de la misma sustancia, poder y gloria. Aquí ya tenemos nosotros una mirada mucho más clara de parte de Ireneo de la Trinidad, porque señala entonces dentro de la divinidad el rol que cumple el Padre, lo que es el Hijo, y cómo el Espíritu Santo participa de la misma sustancia que el Padre y el Hijo. Eso significa que cuando se habla de la misma sustancia, no se refiere a algo físico, sino a la misma esencia, a la misma naturaleza que participan ellos. Y esto entonces señala que participan también del mismo poder y la misma gloria. Entonces Dios tiene poder, pero el Hijo también, y el Espíritu Santo también. El Padre tiene gloria, el Hijo lo mismo, y el Espíritu Santo también. Son dignos de adoración, de la misma gloria. Y en ese sentido tenemos entonces la participación de esta divinidad en tres personas que subsisten en una misma sustancia, en una misma esencia, en una misma naturaleza. Entonces se hace una diferenciación entre la divinidad de personas, pero que comparten una misma naturaleza. Entonces es lo que quería que ustedes prestasen atención. Fragmento número 2. En el mismo texto, en el mismo libro, que Ireneo está enfrentando las herejías. En el libro 4, capítulo 20, sección 1 dice: el Hijo es el verbo de Dios que está en el seno del Padre, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que procede del Padre y del Hijo. Ese texto vuelve a reafirmar lo que acabamos de señalar entonces. Se reconoce la divinidad del Hijo, que está en el seno del Padre, y que ambos ya tienen al Espíritu Santo y que es enviado, que procede de ellos. Esa procedencia está hablando de las misiones de la divinidad. El Padre, ya que engendra, el Hijo que es engendrado y es enviado, y ambos, el Padre y el Hijo, envían al Espíritu Santo hacia nosotros. Siguiente fragmento del mismo libro. El Padre es el que es, el Hijo es el que es de la sustancia del Padre, y el Espíritu Santo es el que es de la sustancia del Padre y del Hijo. También son formas de hablar de que, mejor dicho, que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu están o participan de la misma esencia, la misma naturaleza. Eso implica entonces que ambos
no ambos, en los tres son eternos, o son coeternos, mejor dicho, coeternos, es el concepto teológico, coeternos y coiguales. Coeternos, porque son un solo Dios, y son coiguales en el sentido que los tres participan de los mismos atributos, las mismas cualidades, las mismas perfecciones. Él afirmó que estas tres personas son distintas, pero con la misma sustancia, poder y gloria. Esta distinción fue un paso importante en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en la Iglesia cristiana. Clemente de Alejandría. Aquí tenemos entonces a un importante padre de la Iglesia, teólogo y filósofo y apologista del siglo II. Nació en Atenas, Grecia, y se trasladó a Alejandría, Egipto, para estudiar en la escuela catequética que estaba en ese momento, y allí fue alumno de Panteno, el primer director de la escuela. Clemente fue un defensor de la filosofía griega y la consideró como una preparación para el cristianismo. Creía que la filosofía podía ayudar a los cristianos a entender mejor la verdad de la fe. En sus obras, Clemente utilizó la filosofía griega para explicar conceptos cristianos como la Trinidad, la encarnación y la salvación. Y nosotros vamos a observar ahí cosas muy importantes, porque ya estamos hablando de padres de la iglesia que ya no vienen solamente de una vida tal vez poco educada, sino que son padres que ya tienen una formación filosófica, una formación teológica bastante importante. Y se transformaron en apologistas, es decir, defensores de la fe, porque ellos, al convertirse a Cristo, comenzaban a pensar, bueno, ¿cómo explicamos estas doctrinas, estas enseñanzas del Evangelio, del Nuevo Testamento, a las personas que no conocen a Cristo, que no son judías, que son gentiles, y que no viven de leer el Antiguo Testamento, ni menos la Biblia del Nuevo Testamento? Entonces tuvieron que pensarla, tuvieron que de alguna forma usar conceptos que ellos sí conocían y que eran conocidos de las escuelas griegas, la escuela de filosofía de los griegos, y que les sirvió para enseñar y defender también la fe. Clemente fue un escritor prolífico y dejó una gran cantidad de sus obras. Sus obras más importantes incluyen lo siguiente. Tenemos acá el primer texto protéptico a los griegos. En este tratado, Clemente invita a los griegos a abrazar el cristianismo. El pedagogo, en este tratado, Clemente compara al cristianismo como un pedagogo, un maestro que guía al alma hacia la salvación. Y el estromata, en este caso estromata, en esta obra Clemente presenta una variedad de temas teológicos y filosóficos. Me llama la atención, no sé si a ustedes también les parece, cómo utilizan los conceptos griegos para relacionarlos con la fe cristiana. Por ejemplo, el concepto de pedagogo. En el Nuevo Testamento, Pablo dice que la ley era el ayo para llevarnos a Cristo. ¿Se acuerdan? Y en el concepto griego es pedagogo. Y el pedagogo en la cultura griega era aquel, digamos, que se encargaba de educar a los hijos para luego prepararlos para ser ciudadanos. Y ese pedagogo era como un esclavo, un sirviente en la familia de los que podían pagar eso, y preparaban, digamos, a los hijos para ser parte de la sociedad. Y este concepto de ese pedagogo, este ayo que toma a los hombres, los lleva a Cristo, lo toma entonces como ejemplo, en este caso Clemente de Alejandría, para mencionar entonces que el cristianismo fue como un pedagogo, un maestro, que va a guiar el alma hacia la salvación. Eso me pareció bastante interesante, cómo él relacionó ese concepto, digamos, griego con la fe cristiana. Bueno, continuamos.
Clemente fue una figura importante en el desarrollo del cristianismo primitivo. Su obra ayudó a integrar la filosofía griega con la teología cristiana y a establecer las bases para la doctrina trinitaria. Bien, veamos un fragmento de Clemente de Alejandría sobre la Trinidad. En sus obras, Clemente de Alejandría hace una clara distinción entre la persona del Padre, la persona del Hijo y el Espíritu Santo. El protéptico a los griegos, veamos lo que dice. El Padre es el origen de todo. El Hijo es el principio de la creación y el Espíritu Santo es el principio de la santificación. Clemente establece funciones distintas en las personas de la divinidad. Va a decir entonces, el Padre es el origen de todo. El Hijo es el principio de la creación, porque dice que en el principio de la creación estaba Él. Y el Espíritu Santo es el principio de la santificación. ¿Qué significa ese concepto? Está hablando de las tres funciones de las personas de la divinidad. El Padre como creador, como fuente, como origen de todo. El Hijo como el instrumento, el medio, el mediador, que por medio de él se crea todas las cosas. Y al Espíritu Santo en su función de perfeccionar las cosas, de llevar a cabo y a término todas las cosas. Esto se va a ir repitiendo también en otros textos más adelante. El Padre es el origen, el Hijo es el medio y el Espíritu Santo es el fin. Tenemos entonces el pedagogo. Entonces, imaginemos nosotros al Clemente dirigiéndose a personas griegas que ellos más o menos tenían como una cultura temporal, tenían una cultura filosófica, y va a decir entonces que el Padre tiene la función de ser el originador, el creador. El Hijo es el medio, el mediador, y el Espíritu Santo es el fin, en el sentido de que Él va a tomar la redención que Cristo realizó en la cruz y las va a aplicar a la iglesia, y a través de la iglesia va a conducirlo hasta el final, preparando a la iglesia para el fin de todas las cosas en la venida de Cristo. El Estrómata dice lo siguiente: el Padre es el poder y la causa de todo. El Hijo es la sabiduría y la imagen del Padre, y el Espíritu Santo es la energía y la fuerza del Padre. Entonces, como están relacionados aquí, no estamos hablando entonces de una persona que toma lugares distintos, sino de tres personas que son coiguales, coeternos, y que realizan funciones distintas dentro de la misma divinidad, pero siendo solamente un solo Dios. Continuamos con Tertuliano. Tertuliano fue un padre de la Iglesia cristiana, teólogo, apologista y escritor del siglo III. Nació en Cartago, en el norte de África, y se convirtió al cristianismo en su juventud. Tertuliano fue un defensor de la doctrina trinitaria y escribió extensamente sobre este tema. En sus obras, Tertuliano hizo una clara distinción entre la persona del Padre, la persona del Hijo, Jesucristo, y la persona del Espíritu Santo. Veamos un fragmento de sus textos. En Adversus Praxea dice lo siguiente: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Entonces, desde el lenguaje, ¿cómo podíamos nosotros ver que Tertuliano, evitando, digamos, una distorsión de este misterio divino, va diciendo tres cosas, ¿ya? Primero, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y también en tercera instancia el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, dice él, no estamos hablando de tres dioses. Es decir,
no estamos hablando de triteísmo. El concepto de triteísmo, como muchas veces las personas a veces interpretan la Trinidad, no es tres dioses, es un solo Dios. En ese sentido, vamos a entender entonces el concepto. No es que acá sumando 1 más 1 más 1 igual 3, ¿cierto? Eso sería lo matemático. 1 más 1 más 1 igual 3. En la matemática divina, aquí es 1 más 1 más 1 igual 1. ¿Me explico? Es decir, 1 más 1 más 1 está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo igual un solo Dios. No una sola persona, sino un solo Dios, una misma naturaleza, una misma esencia que menciona en este caso Tertuliano. Continuamos en de Trinitate, es decir, la Trinidad. El Padre es la fuente, el Hijo es el río y el Espíritu Santo es el agua que fluye del río. Aquí Tertuliano está utilizando una metáfora. Está usando una imagen, digamos, de un río, por supuesto. Menciona que el Hijo es el río y el Espíritu Santo es el agua que fluye en el río. Y la fuente de donde viene todo esto es el Padre. Entonces, esta analogía, de alguna manera, trata de explicar cómo ellos, digamos, cómo él veía la Trinidad. Nosotros también lo hacemos en el mundo moderno. Por ejemplo, a ver, imagínense ustedes, a ver si me ayudan a explicar esto. ¿Qué elementos de la naturaleza que vemos todos los días nos ayudan a explicar la Trinidad también, usándolo como analogía? Le doy la palabra para que ustedes también participen y así yo tomo un poquito de agüita. Sería el agua. Muy bien, ¿por qué? A ver, ¿qué sucede ahí? El agua sólido, líquido y gaseoso, pero es solo agua. Correctos. Tienen la misma naturaleza, la misma condición o constitución, pero está en tres estados: líquido, sólido y gaseoso, ¿cierto? Por ejemplo, también tenemos el sol. Tenemos el sol, que es la fuente de calor, que nos da calor a nosotros, ¿cierto? Que nos da luz también. Y la fuente de esa es la estrella, el sol. Entonces el Padre sería el sol, la luz que nos llega es el Hijo y el calor es el Espíritu Santo. Ahora, sabemos que esta forma de hablar es como hablar como niños, tratando de explicar la inmensidad y la gloria de este ser divino que nosotros, con el lenguaje tan limitado que tenemos, tratamos de explicarlo. Que yo diga que el agua tiene tres estados y que de alguna forma se asemeja a esta idea de la divinidad, o el sol, o como dice Tertuliano, el río, la fuente, el agua, qué sé yo, son formas de hablar que de alguna forma tratan de traducir a un lenguaje cotidiano aquello que escapa a la capacidad del lenguaje de decirlo. No, nunca debemos olvidar que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser infinito en perfecciones. Y hablamos de un ser porque Dios es uno, que se ha revelado a nosotros y nos ha mostrado en esa manifestación que existen tres personas. Y cada persona tiene un lugar especial en nuestra salvación y la relación que Dios establece con nosotros. Entonces, los teólogos modernos hablan de una teología ontológica o una trinidad ontológica del ser de Dios. Onto significa ser, lógica, el estudio del ser de Dios, y una trinidad
económica. Entonces, la economía de la Trinidad significa que el Padre manda al Hijo, el Hijo es enviado, muere en la cruz por nuestros pecados, y viene luego el Padre, el Hijo envían al Espíritu Santo para participar en nuestra salvación, para llevar a cabo y perfeccionar todo el plan de Dios hasta el final. Eso es lo que podemos nosotros decir y que de alguna forma se refleja en los escritos de Tertuliano, este gran defensor de la Trinidad. Bien, hay otro texto que menciona aquí, que es difícil de pronunciar, praescriptione, ¿cierto? Hereticorum, en este caso es como las herejías, ¿cierto? El Padre es el creador, el Hijo es engendrado, el Espíritu Santo es el que procede del creador y del engendrado, que es lo que nosotros estamos mencionando anteriormente también. ¿De dónde sacamos todo esto? Bueno, de la bibliografía que acabo de presentarles también acá, ¿ya? Tertuliano decía, en contra de las herejías, traducción en español, y bueno, esto se los voy a mandar también en las presentaciones que le mando al WhatsApp. Bien, estamos ya, son las 8:16 en mi caso y quedan como unos 14 minutos de clase. Quiero hablarles un poquito de que todos estos textos, toda esta teología pre-niceana comenzó a hacer las bases para luego llegar al concilio de Nicea. Y en el concilio de Nicea se estableció de forma oficial, digamos, la doctrina de la Trinidad. Entonces, el concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 325 en Nicea, en lo que hoy es Turquía, fue un evento crucial en la historia del cristianismo temprano. Su principal objetivo era abordar la controversia teológica en torno a la naturaleza de la Trinidad. En el concilio de Nicea, los obispos y líderes cristianos discutieron la relación entre el Padre, entre Dios Padre y Jesucristo, aunque la naturaleza exacta de la Trinidad es un concepto complejo. En este concilio se desarrolló la doctrina de que el Hijo, Jesucristo, es de la misma sustancia que el Padre. Y la palabra que apareció ahí como importante es homoiousios, que en este caso de la misma naturaleza, ¿ya? Lo que significa que comparten una esencia divina. Esta afirmación se convirtió en el núcleo de la creencia en la Trinidad, que postula que Dios es uno en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el concilio de Nicea también se produjo el credo de Nicea. Es decir, en este concilio se terminó con un credo, con un postulado, una declaración de fe que articula esta doctrina trinitaria y se convirtió en un punto de referencia fundamental en la cristología y la teología cristiana. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es leer este credo de Nicea y vamos a ir observando qué elemento de lo anterior que hemos estado estudiando se refleja en este credo. Tenemos entonces este credo, el credo de Nicea, lo voy a leer y luego voy a hacer una pregunta y a ver si ustedes me ayudan a descubrir qué elemento de lo anterior que ustedes tomaron como apuntes podemos encontrar. Dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Entonces, como me quedan unos minutitos, dice, ¿qué elementos de los textos que hemos visto se encuentran en este credo? Entonces, quiero que ustedes ahí participen, vean el texto y me puedan decir qué cosas de este credo ustedes pueden decir, bueno, esto lo estuvo trabajando Clemente, Tertuliano, ahí está presente el concepto que vimos antes. ¿Qué elementos les parece ya que vimos en la clase que están presentes en este credo, de Nicea? Le doy un minutito para que lo puedan ver. Mencionen lo que ustedes vean nada más, ya no en detalle, no, aquí no vamos a hacer un análisis detallado, simplemente elementos que a ustedes parece que estaban en los textos anteriores que hemos visto. Bien, pueden activar sus micrófonos. De los textos que hemos estado mencionando, ¿qué elementos les parece ya trabajados en los textos anteriores que está presente en este credo? Hermano Arsenio. Sí, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, también uno puede observar ahí. Y Jesucristo como Hijo único de Dios, nacido del Padre. Muy bien, entonces, aquí en este credo se van poniendo, tal vez de forma ya dogmática, lo que fueron parte tal vez de los escritos de los padres de la iglesia, que fueron de alguna forma trayendo luz hasta que esto después se transformó en un dogma. ¿Ya? Hermana Agustina, ¿qué elemento usted vea y que trabajamos en los textos de los padres de la iglesia, preniceanos? Las funciones de cada persona, Dios como creador, origen, Cristo como mediador y revelación, y el Espíritu Santo, ahí habla de que es dador de vida, que todos reciben la misma adoración y gloria, y también habla de que Cristo fue engendrado. Muy bien, dice engendrado, pero dice no creado, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante, la distinción que Nicea hace para poder explicar que Cristo no tuvo un comienzo, sino que siempre fue. ¿Ya? Y con un lenguaje tal vez limitado, porque nosotros cuando hablamos de que alguien fue engendrado, de alguna forma nos parece extraño, porque yo también fui engendrado por parte de mi mamá y mi papá, ¿cierto? Pero antes yo no existía. Pero cuando se habla de engendrado, se está mencionando que participamos de la misma naturaleza que nuestro padre. Ya en este caso yo soy un ser humano engendrado por parte de otro. Participo de la misma naturaleza. Como ser finito que soy yo,
tengo un comienzo, pero en el Hijo no. Él participa de la misma naturaleza del Padre, pero no tiene un comienzo, porque tanto el Padre como el Hijo son eternos. Y eso es lo interesante, porque nosotros, cuando hablamos de personas en la divinidad, nosotros para hablar de divinidad, de personas, siempre asociamos a la persona con un individuo. Y mientras más individuos existen, más personas existen. Pero en el caso de Dios no es así. Dios existe, tiene tres personas gloriosas, coeternas, coiguales, pero que son un solo ser, una misma sustancia. Muy bien, hermano, me pareció muy bien acertadas sus respuestas y espero que puedan ustedes estudiar también más adelante, cuando tengan tiempo, este postulado de credo niceno. Y les recuerdo que su trabajo final para evaluar digamos, la patrística en estas clases, es que ustedes escojan un texto donde un padre de la iglesia presente un postulado. Incluso este credo niceno también incluso pueden usarlo para luego utilizarlo para hacer su trabajo, su ensayo. ¿Y en qué consiste? ¿Se acuerdan en qué consiste lo que le había pedido a ustedes que hagan? Es un ensayo donde tienen que tomar un postulado como este, por ejemplo, y luego citar 6 citas bíblicas como mínimo para corroborar lo que ese padre apostólico enseña y mostrar cómo es, si es bíblico o no es bíblico lo que él está enseñando. ¿De acuerdo? De eso se trata el trabajo que ustedes tienen que hacer. Se lo reitero para que sepan que la última clase yo se los voy a estar recepcionando, ¿ya? Voy a mandar mi correo electrónico o en el mismo WhatsApp ustedes me avisan ahí, profesor, ahí está mi trabajo y lo descargo y luego le doy la evaluación. Bien, hermanos, estamos terminando la clase y vamos a cerrar ahora en este momento lo que hemos estado aprendiendo sobre la Santísima Trinidad. Bien, hermanos, muchas bendiciones, que puedan continuar con sus clases y Dios mediante nos estamos viendo la próxima semana. Que estén bien, cuídense. Muchas gracias, profesor. Chao, hermano. Hermano, nos vemos. Un Chao. bendiciones.